Bueno, pues buenos días a todos o buenas tardes según, o buenas noches incluso. Para mí ya son casi buenas noches. Bueno, vamos a continuar ahora con el tema de la hermenéutica. Comenzaba la vez pasada. Nos queda por ver las reglas de la hermenéutica. ¿Cuáles son las reglas que hay que seguir? Ahora vamos a ver. Pero antes de ver eso, hay dos preguntas que la vez pasada quedaron en el aire. La primera era sobre el comienzo del Evangelio de San Juan. En el principio era el verbo. Usted, doctora Arroyo, preguntaba, una pregunta pues interesante, ¿no? Pues estuve buscando, y para esto me voy a servir para esta respuesta del comentario del padre Filión a los evangelios. Claudio Filión era un sacerdote francés de fines del siglo XIX, si no me equivoco, que era un especialista en Sagrada Escritura. Tiene una Biblia comentada, toda completa, en 8 volúmenes, con comentarios, que es el equivalente, vamos a decir, de Chio de San Miguel. Entonces, un comentario en francés. Y además también tiene ya un comentario más largo de los 4 evangelios, que es que tienen ustedes aquí, ¿no? Sí, sí, la Santa Biblia, ¿no? Entonces aquí es un comentario largo, en 2 volúmenes bastante gruesos, comenta únicamente los evangelios. Y tiene un comentario pues muy bonito sobre ese primer versículo de la Biblia. Si me permiten, para no alargarnos, voy directamente a leerles. Que es breve, ¿no? A Filión, ¿no? Está comentando. En principio, él va comentando en este comentario largo, casi palabra por palabra. Es un ortodoxo, cita a todos los autores ortodoxos, a los santos padres y a otros autores incluso más recientes, pero una doctrina católica. En principio. Pero ¿de qué comienzo ha querido hablar el evangelista? Pregunta. Nada más claro. Él tenía ciertamente en el pensamiento, cuando él escribía las palabras en arge, es el griego, ¿no? Al comienzo, en arge, en latín, in principio, el comienzo idéntico que el libro del Génesis. Ustedes recuerdan que el Génesis, el primer libro de la Biblia, que comienza con la narración de la creación, también comienza así, ¿no? In principio creavi Deus celum et terra. Al principio Dios creó el cielo y la tierra. Dios quiso que la historia de la redención o de la segunda creación se abriera con la misma fórmula que la historia de la primera creación. De una parte y de otra, principio, designa el origen del mundo, el comienzo del tiempo. Los estoy leyendo simplemente, ¿no? Pero, ¿qué diferencia, sin embargo? Aquí el narrador se eleva más allá de la creación para penetrar con su mirada la eternidad divina. Allá, al principio, la creación, Moisés desciende al principio de las edades. Entonces, aquí, sin indicar por ella misma la eternidad, esta expresión in principio de San Juan, el principio, nos lleva de una manera clara a esta idea.
y sobre todo por lo que viene después, porque aquí el verbo es muy importante. In principio erat verbo. Entonces, primero les comento y luego lo discutimos. Erat. Entonces, era. Acabamos de ver en el comentario de Bossuet que este imperfecto, este pasado imperfecto, ¿no? Erat, es un pasado imperfecto, tiene su importancia, ¿no? Como ustedes saben, sobre todo en el latín y en el griego, tiene una importancia mayor. Pues este verbo en pasado imperfecto era, pero como ustedes saben, el imperfecto, sobre todo en el latín o en el griego, también mucho en el español, que lo usamos mucho, indica algo que en el pasado continuaba. Es algo que era, digamos, permanente en el pasado, era. Es algo que no está terminado. Indica una continuidad, una cosa que continúa. Entonces, este verbo era, en pasado imperfecto, es el que le va a dar, que va a precisar la noción, bien la noción de las palabras in principio, de manera a hacerlos que ellos signifiquen de ya la eternidad. Este pasado implica la permanencia, una continuidad sin fin. Por eso el evangelista San Juan va a repetir este verbo, era, cuatro veces, pero aquí alguien quiere conectarse. Así. Buenos días, Aldo. Buenos días, lamento el retardo. Bueno, estaba en no un se preocupe. trámite. Bueno, buenos días, Aldo. Buenos días. Estamos viendo aquí contestando la respuesta a la cuestión del doctor Arroyo sobre las dos primeras palabras del Evangelio de San Juan, en el principio. Usted verá después en la video. Bueno, entonces, el evangelista San Juan, por eso repite 4 veces. In principio erat verbum. Et verbum erat apud Deum. Et Deus erat verbum. Hoc erat in principio apud Deum. Entonces, San Juan usa casi seguido 4 veces el verbo ser en el pasado imperfecto para indicar esa permanencia que ya en el principio el verbo ya estaba y continuaba. Sobre todo en griego, este tiempo indica una plenitud. Digamos, se le llama imperfecto, es una apelación gramatical, por decir así, pero su significado real, ¿no? Pues indica algo que se continúa, que continúa. Entonces, hasta aquí lo que dice Filión, ¿no? Entonces, en resumen, entonces, 2 cosas a guardar, que sin duda el evangelista San Juan, pues, y Dios, sobre todo, pues quiere hacer una relación con el comienzo de la creación, porque el Génesis también comienza así. In principio creavi Deus cielo et terra. Al comienzo Dios creó el cielo y la tierra. Son las primeras palabras del libro del Génesis. Aquí San Juan, pues, comienza
la segunda creación o la redención con el mismo, pero elevándose, el águila de San Juan se eleva hasta el misterio del Verbo encarnado. El Verbo ya era en el principio, ya estaba, él estaba ahí. Cuando todo comenzó, el Verbo ya estaba. Entonces, ese erat es una importancia capital para entender bien el significado de in principio, al comienzo. Al comienzo ya estaba ahí. No dice al comienzo llegó o algo que ustedes puedan sugerir o que piensen. No, ya estaba. Bueno, si quieren, dejemos aquí. Yo lo que pensé buscando la respuesta a esta pregunta muy interesante, que ya cuando terminemos en una de las en el programa, creo que una de las últimas sesiones era ya hacer la exégesis de algún pasaje. Pues justamente pensé, si ustedes están de acuerdo, que veamos, siguiendo a los autores católicos, el Evangelio de San Juan, ya al final. Bueno, sí, doctor, diga, por favor. Ya me quedó muy claro. Tuve confusión en su momento, pero en el principio de la creación, la Santísima Trinidad era. Exactamente. Eso es lo que yo entiendo ahora. Exacto. ¿Es correcto? Ya estaba. Pero ese principio se refiere a la creación. Sí. Incluso usamos aquí para entenderlos, pero es una expresión, es un verbo que no es el adecuado, ¿no? Aquí el era es el pasado imperfecto del verbo ser. Ya era, ¿no? Ya estaba. ¿Sí, doctor? No. Bernardo, perdón. Sí, Bernardo, sí, dígame. padre, sí, padre, me parece que está clarísimo, incluso en esto de la continuidad de la creación, e incluso cuando no puedo dar la cita exacta de San Agustín, no sé si el doctor la sepa, el doctor Arroyo, pero cuando San Agustín dice que la creación es un solo acto, ¿verdad? Y que esta continuidad dice que incluso las especies irán apareciendo conforme se vaya dando su momento, su tiempo, ¿no? Pero es un solo acto de creación, o sea, no son varios Exacto, actos, sí. ¿verdad? O sea, es decir, que la creación es un acto continuo, ¿verdad? Claro, y de hecho, incluso actualmente, porque le corta la palabra, continúa, ¿no? Que es un principio de metafísica, ¿no? Sí, adelante, así padre, es. adelante. Así es. Bueno, pues miren, ahora pasamos a la segunda pregunta. Habría mucho que decir más sobre primeras palabras de San Juan. Cuando terminamos con el programa, vamos a ver juntos, siguiendo autores católicos, la exégesis del Evangelio de San Juan, que es muy bonito. Bueno, ahora pasamos a la otra pregunta que quedó pendiente sobre el infierno. Entonces estuve buscando en varios libros, como saben, gracias a Dios, con el paso de los años, he podido tener una biblioteca, algunos regalados, etcétera, bastante consecuente, ¿no? Bastante completa, ¿no? Entonces aquí comenzamos con el Diccionario de Teología Católica, ¿no? Que ustedes tal vez conocen. Es una obra también muy, que incluso se puede consultar, se puede descargar gratuitamente en internet. Son, creo que, ¿cuántos volúmenes? Creo que 16, algo así. Yo tengo la suerte la tengo aquí, ¿no? Es una obra muy católica. En general, todos los artículos son ortodoxos.
puede ser que a veces, como es una obra que fue compuesta sobre todo al siglo XX, al principio, pueda, como saben, es una enciclopedia. Y como toda enciclopedia, pues el valor de cada artículo depende del autor que lo escribió, porque aquí en esta obra participaron cientos, creo, de teólogos, de sacerdotes, etcétera, ¿no? Entonces, en general es confiable, puede haber que haya algún artículo, pues que sea un poquito, que tenga un cierto un desliz, pero bueno, entonces Perdón, para ¿qué esto, editorial es? ¿Qué editorial? mire, yo les voy a poner el lazo luego para que la descarguen, ¿no? La Diccionario de Teología Católica, vale la pena, porque eso realmente es una biblioteca, ¿no? Está en francés, pero como saben, el francés con un poco de dedicación se lee fácilmente. Yo les voy a poner el lazo para que ustedes la puedan descargar. Se puede descargar gratuitamente. Que la pueden bajar, ¿no? De internet. Entonces, aquí, bueno, primeramente dice, entonces es el artículo sobre el infierno, que es muy largo, tiene bastantes páginas. Entonces, origen y comienzo del infierno. El fuego eterno ha sido preparado para el diablo y sus ángeles, como lo podemos leer en el Evangelio de San Mateo, capítulo 25, versículo 41, que ahora vamos a ver también. Ahí lo vamos a ver. Entonces, el infierno, nos dice aquí el DTC, como es conocido, Diccionario de Teología Católica, DTC, que es muy citado. El infierno, demora definitiva de los condenados, ha sido creado primero para los ángeles caídos avant la creación de los hombres. Ha sido creado. Bueno, aquí el DTC nos dice únicamente eso, ¿no? Pues habla de muchas cosas más, pero que, bueno, que nos alejan de la pregunta, ¿quién creó el infierno? Entonces, vale, es lo afirma, ¿no? Pues también aquí, también, bueno, gracias a Dios la tengo en el Cornelio a Lápide, que saben que es ese comentario muy largo de la Biblia. Es Cornelio a Lápide, ¿no? Que también que son, creo que pues, muchos tomos, varios tomos son como 24, 28, algo así, que es también un comentario muy largo de toda la Biblia, ¿no? Es uno de los comentarios más autorizados católicos, Cornelio a Lápide. Entonces aquí comentando este versículo del Evangelio, ustedes pueden verlo aquí, pues, en la Biblia de Straubinger. Entonces San Mateo 25, 41. San Mateo 25, 41. Tenemos entonces es cuando Dios va a juzgar a los buenos y a los malos. Entonces dirá también a los de su izquierda, alejaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Entonces, Evangelio de San Mateo, capítulo 25, versículo 41. Entonces dirá también a los de su izquierda, alejaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Y aquí, bueno, para no alargarnos, Cornelio a Lápide, en este comentario, como ustedes saben, está en latín, pero se lee también muy fácilmente, acostumbrándose un poco. Entonces, que si me permiten, les voy a leer frase por frase, primero en latín, luego la traducimos.
Impatec in inferni primo et per se paratum fuisse adeo demonibus, postea vero consequenter essian hominibus, demonis factum et in obediencia imitantibus. Aquí aparece que el fuego del infierno, primero y por sí mismo, fue preparado por Dios para los demonios. Y después, como consecuencia, también para los hombres que imitaron la desobediencia de los demonios. Y continúa, porro, paratus fui ignis adeo ab eterno, post prevaricatione Lucifere et demonum peccatum, tunening decrevi Deus illum condere, ad ellos castigationem et supplicium. Así, entonces, el infierno fue preparado, entonces el fuego fue preparado por Dios de la eternidad, porque Dios, pues, ve las cosas de la eternidad, está diciendo eso, ¿no? Dios preveía la revuelta de los ángeles, que iban a rebelarse contra Dios, no quererlo revelar, obedecer. Entonces Dios lo previó. Y después, cuando hubo la prevaricación de Lucifer y de los demonios por el pecado, entonces Dios decretó crearlo para su castigo y suplicio. Porque como saben, el infierno es real, ¿no? El infierno está en un lugar. En el infierno hay un fuego real. El fuego no es metafórico. El fuego del infierno, eso es también un dogma de fe. El fuego del infierno no es metafórico, es real. Es una naturaleza particular, pero es real. Entonces, como es una cosa que existe, entonces Dios lo previó y lo creó. Entonces, creado en el tiempo y fundado, tunenin decreve Deus illum condere ad ellos castigación en el suplicio. Entonces Dios, cuando los ángeles se rebelaron, Dios decretó hacerlo para su castigo y suplicio. In tempore vero paratus ides conditus, qui a Deo primo die mundi mos o Lucifer consis peccavi ante creationem hominis que facta es die sexto. Entonces, en el tiempo preparado, es decir, hecho en el primer día de la creación, cuando inmediatamente que Lucifer con los suyos pecó, antes de la creación del mundo, porque como saben, pues en la Biblia no está de manera explícita cuando Dios creó a los ángeles. Entonces la común enseñanza de muchos padres de la iglesia es que cuando Dios creó la luz el primer día, como saben, la primera obra de Dios fue la luz. Los ángeles, por su inteligencia superior, pues eran una luz. Pues ahí fue cuando Dios creó no únicamente la luz visible que vemos nosotros, a la luz material, también creó Dios a los puros espíritus, que son una luz por su intelecto. Después, como saben, los demonios se rebelaron casi inmediatamente. Entonces, una parte de los ángeles no quiso someterse a Dios, se rebeló desde el principio. Entonces, ahí Dios hizo el infierno antes de la creación del hombre. Porque los ángeles y una parte de ellos después se convirtieron por su pecado en demonios, fueron creados antes del hombre. En general,
y la enseñanza común es el primer día de la creación. Bueno, y para terminar, aquí les muestro una parte de también de nuevo Filión en el comentario de San Mateo, de San Mateo, sí. Entonces, aquí Filión cita mucho este pasaje, en los evangelios en general. Bossuet tiene unas meditaciones muy bonitas sobre los evangelios. Aquí Filión va a citar a Bossuet. Entonces, aquí dice, en el versículo 40, comentando el versículo 41 de San Mateo, ¿no? Entonces, que dice, dicedete a me maledicte in ignem eternum, qui paratus es diabolo et angelis eius. Llegamos aquí a la terrible sentencia de los malos. Dan sus diversos detalles, dan incluso de las expresiones mismas. Esta terrible sentencia es semejante, paralela a la de los buenos, que hace sobresaltar la triste diferencia. Porque como saben, antes Dios había dicho a los elegidos, venid a mí. A los malos le dice, alejaos de mí. Dicedete a me maledicte. Y más antes le he dicho, en el versículo 34 de San Mateo 25, Dios dice a los buenos, tu dice res isqui adestis ellos eron, venite, benedicte patris mei, posidete paratum vobis regnum a constitución el mundo. Entonces, versículo San Mateo 25, 34. El 5:34, San Mateo. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid, benditos de mi Padre, tomad posesión del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Entonces, Bossuet nos dice pues, que hay un paralelo entre las dos sentencias para hacer más resaltar. Y a los condenados les dice en el versículo 41, alejaos de mí, malditos, al fuego eterno. A los benditos les dice, venid, benditos de mi Padre, tomad posesión del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Y a los malditos, alejaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado, también preparado para el diablo y sus ángeles. O sea, hay un paralelo, eso está claro. Dice, en efecto, aunque hay un común paralelo, los dos decretos son completamente opuestos. Como, dice Bossuet, como ha sido la vida de los hombres sobre los cuales cae esta sentencia. Entonces, el decreto es paralelo, pero opuesto para los para los salvados y los condenados, como lo fue la vida de aquellos hombres sobre los cuales tumbó. Dicedite, apartaos de mí. Esta palabra es la plus
es la más terrible de aquellas que comprenden la sentencia. Dicédete, alejaos de mí. Implica de la parte de Dios la cólera, la más viva, por aquellos que él aleja de sí mismo. De la misma manera que presenta a los condenados la cara más dura de su castigo. Es así la separación de Dios, en la cual consiste la pena de daño. Apartaos de mí. De la misma manera que el honor, la felicidad de los elegidos consiste en la unión eterna con Dios. Venid a mí. Y sigamos escuchando a Bossuet. Porque esta meditación está muy bonita. Si me permiten, se las voy a leer con mi mal francés y luego las traducimos porque está realmente muy bonita. Au lieu de ce venet si ravissant, plein d'admirable douceur, qui satisfera le corps de l'homme sans lui laisser rien à désirer, les méchants, les impénitents, entendent, c'est impitoyable, allez, retirez-vous. En lugar de este sí agradable, venid, lleno de admirable dulzura, que va a satisfacer el corazón del hombre, sin le dejar nada a desear. Los malos, los impenitentes, van a escuchar esta sentencia sin piedad. Alejaos, retírense. Oh parole, continúa Bossuet, oh parole que on ne peut assez méditer. Oh palabras que no podemos meditar suficientemente. Venid, alejaos. Venez, ale. Entonces, la oposición total. Continúa Bossuet. Taisons-nous. Tais-toi, ma langue. Tes expresiones son trop faibles. Callémonos. Cállate, lengua. Tus expresiones son muy débiles. Mon âme pèse ces mots qui comprennent tout le bonheur et le malheur, et toute la idée de l'un et de l'autre. Alma mía, pesa estas palabras que comprenden toda la felicidad y la desgracia. Et toute la idea del uno y del otro, y dan una idea completa del uno y del otro. Venid, alejaos, venid a mí. ¿Dónde está todo el bien? Alejaos, lejos de mí. ¿Dónde está todo el mal? Entonces dice esto. Pues esta meditación está muy bonita. Voy a ver si se puede descargar y les mando el lazo, porque este pasaje está de Bossuet, que cita aquí Filión, realmente muy bonito. Y después, un momento, bueno, para no alejarnos tanto, nos vamos. Y después llegan las palabras, brincando un poco, porque no podemos ver todo. Quiparatus es que ha sido preparado. ¿Sí, no? Entonces, la misma reflexión. Y dice, este que ha sido preparado, desde luego, comenta aquí Filión, también fue preparado por el que peca, por los ángeles que se rebelaron. Ellos mismos se prepararon la sentencia, ellos se condenaron, y pues por los que se van a condenar o que se condenan cuando mueren entre los hombres, ¿no? Pero el lugar del infierno ha sido creado por Dios. Yo estuve buscando en varios libros de teología dogmática, porque como saben, uno de los tratados de teología dogmática se llama de Novissimis,
sobre las postrimerías, en la que se trata de, pues del fin del mundo, del juicio final, del infierno, del purgatorio, del cielo. Estuve buscando en dos tratados, pero voy a buscar más todavía. Y pues esta cuestión y en particular precisa de la creación del infierno, del lugar de las penas, muchas veces los autores no la tratan, ¿no? Entonces, por aquí, bueno, afortunadamente encontré esto, pero que lo que nos quede claro, ¿no? El infierno es un lugar. Los padres se preguntan dónde está. Muchos dicen que está en el centro de la tierra. Eso no ha sido definido. Lo que debe quedarnos claro que el infierno existe, es un dogma de fe, es un lugar, y que en ese lugar hay un fuego real, fuego como el nuestro, y que va a ser eterno. Eso sí es dogma de fe. Entonces, como es un lugar y como algo que existe, como sabemos, nada de lo que existe existe sin la creación de Dios, ¿no? Porque si no, pues podríamos hasta caer en un cierto de maniqueísmo, que Dios hizo las cosas buenas y ese, ¿cómo le llaman los maniqueos? Del mal hizo las cosas malas, ¿no? No, todo lo que existe ha sido hecho por Dios, y pues esa es nuestra gran desgracia, que nosotros por un tiempo que Dios nos ha dado, ¿no? El poder, con la gracia de Dios, de elegir, ¿no? De elegir la vida eterna. Y si somos infieles, si somos indóciles a la palabra de Dios, si ofendemos a Dios, pues nos podemos condenar, y nosotros ahí preparamos nuestra sentencia. Bueno, miren, si les parece, hasta aquí la respuesta por mi parte a estas dos cuestiones. Pero ¿alguien de ustedes quiere comentar algo o preguntar o completar? Sí, doctor. Bueno, no me satisface del todo. Sí. No comparto del todo con su posición, padre, con todo Sí. respeto, Sí. porque está en el Génesis que al sexto día Dios terminó la creación y Sí. vio que todo era bueno. Sí. Entonces Dios no creó el infierno. Pero bueno, aquí le puedo a usted retorcar. Cuando Dios terminó la creación, como dice la enseñanza común, los malos ángeles ya se habían revelado, porque los ángeles se revelaron al principio de su creación. De hecho, por ejemplo, vemos que pues diablo tentó a Adán y Eva muy pronto, ¿no? Casi al principio de la creación. Entonces, cuando termina el sexto día de la creación, ya había creado a los ángeles, porque la mayoría, pues, de los padres dicen que los ángeles fueron creados al principio, el primer día, cuando Dios hizo la luz. Y por otro lado, también todos, la mayoría de los comentadores enseñan que los malos ángeles se revelaron desde el principio. Desde el principio. Entonces, cuando Dios terminó la creación, ya estaban los ángeles rebeldes, los demonios. ¿Y en dónde estaban? Pues Dios los mandó al infierno. Dios los mandó ahí, porque Dios, ellos mismos, ellos por su maldad, ellos, digamos, vamos a decir así, forzaron la mano de Dios. Es como cuando un padre no quiere castigar a sus hijos. Un padre no quiere castigar a sus hijos, pero cuando un hijo se porta mal o hace una cosa grave, pues el hijo fuerza la mano del padre. Incluso el padre tiene el deber de castigarlo, ¿no? Entonces, el padre no quiere castigarlo, está forzando la mano y como le está arrancando el castigo. Entonces, y eso por un lado. Y por otro lado, que el infierno hace sobresalir la justicia divina, porque si no hubiera el infierno o si no hubiera la condenación eterna, pues había
la justicia de Dios no resplandecería, porque el infierno, las sentencias de condenación, la sentencia del infierno, hace resaltar pues la perfección de la justicia divina, así como la redención y la gracia hace sobresaltar la bondad divina. Entonces, el infierno, a pesar de lo terrible que es, pues hace sobresaltar la justicia de Dios y su omnipotencia, que todo le está sometido, que eres el Señor Supremo. Pero yo entiendo su duda, doctor, y voy a seguir buscando, porque pues uno de los fines de estas sesiones, por eso se llaman sesiones, no se llaman clases, pues es que con las preguntas, las objeciones, las correcciones, profundicemos la enseñanza de la iglesia. Entonces voy a seguir buscando. Si quiere, mire, primero le paso la palabra a Bernardo. Dígame, Bernardo. Gracias, padre. Bueno, Sí. dos cositas. La primera, por la etimología de la palabra, en latín. Paratum y creatum designan dos cosas muy distintas, Sí. porque creatum es producir, ¿no? Según la traducción. Aquí tengo el diccionario de Maquio, ¿no? Sí. Que quiere decir producir. Y ya si Sí. nos vamos, pues más teológicamente, crear es sacar de la nada, ¿no? Ex nihilo, ¿no? Sí. Y paratum es preparar, Sí. que no es lo mismo, ¿no? O sea, preparar. No. Entonces, según aquí el texto que usted nos lee, dice paratum, Sí. que quiere decir preparar, Sí. ¿verdad? Entonces ahí ya nos está dando etimológicamente dos cosas muy, pues muy distintas, ¿no? Yo Eso, pienso que, mire, yo estuve, sí, su comentario está muy oportuno. Estuve buscando, ¿no? Justamente Filión, que, bueno, para ir rápido, Paratum, Filión lo interpreta en el sentido que los condenados, ellos mismos se han preparado eso, ¿no? Porque Dios, el que se condena por sus obras malas, él ha preparado la sentencia. Él no la, entonces, ahí está hablando, digamos, más bien de la sentencia, ¿no? Pero, sí. pero está, digamos, la duda, lo que debe quedarnos claro en esta. No, o sea, yo no dudo de la existencia del infierno, o sea, Claro, para mí es un dogma de fe, o sea, no lo estoy claro. poniendo en duda. Ah, sí, sí, sí. Para mí es un dogma de fe. A lo que voy es a lo siguiente también, o sea, de que es un lugar desde la perspectiva de las categorías cosmológica, es Sí, un lugar, lo mismo que el cielo, ¿no? exactamente. Sí. Está Desde en luego, algún lugar. desde luego que el cielo también, con respecto a la Santísima Virgen María y a nuestro Señor Jesucristo, por ejemplo, están allí en cuanto a su naturaleza, sobre todo nuestro Señor Jesucristo, a su naturaleza humana, ¿no? Sí, exactamente. Y representa un misterio en cuanto a su naturaleza divina, lo mismo en cuanto a los ángeles, ¿no? Claro. Son espíritus puros, actos puros. Y en cuanto al No, infierno, en cuanto a los demonios, son actos puros, o sea, son Sí. razones puras. Es decir, ¿cómo explicar ese fuego que consume a un espíritu puro, no? Ándale, eso, mire, justamente también eso, es una buena pregunta eso. Ahí, bueno, entonces, bueno, eso no me queda duda que todos como católicos que somos, pues, El dogma lo tenemos que aceptar, pero es un misterio, ¿no? exactamente, ¿Cómo darle una exactamente, explicación racional? Pues exactamente, caeríamos en el racionalismo. claro. Si quiere, mire, permítame, yo estuve también buscando sobre eso del fuego, ¿no? Entonces, tenemos claro que el infierno existe,
que es eterno. Incluso un alma, ¿no? Separado de su cuerpo, un alma. Exactamente. Luego la va a consumir el fuego, ¿no? Exactamente. Y que el fuego del infierno es físico. Es real. Es físico, es como el fuego que tenemos aquí en la tierra. Entonces aquí Sí, porque dice es un fuego que consume, ¿no? Exactamente. Aquí los teólogos se preguntan, aquí no hay, si no me equivoco, no hay unanimidad, pero una de las sentencias más comunes, por ejemplo, de San Gregorio el Grande, justamente lo leí en uno de los libros ahí, y también Santo Tomás dice más o menos lo mismo, que tanto para los demonios, que son puros espíritus, que no tienen cuerpo, como para los condenados actualmente, que aún no tienen su cuerpo, son puros espíritus todavía. Que no hay resurrección, digamos. Exactamente. En esta dimensión nuestra, ¿no? Exactamente. Ahí lo que dice, la pregunta es cómo el fuego físico puede atormentar a espíritus. Esa es lo que está claro, vamos a separar las cosas, que el fuego del infierno tormenta a los espíritus. Forma parte del dogma, ¿no? Que el fuego atormenta a los demonios y a los espíritus. La cuestión es, ¿de qué manera? Aquí la pregunta es esa. ¿De qué manera el fuego atormenta a los espíritus? Vaya, lo voy a interrumpir un poquito. Un alma bendita del purgatorio, ¿no? También, por ejemplo, exactamente, también, una buena aclaración. San Gregorio dice, porque Dios liga a esos espíritus al fuego. Dios los ata a ese lugar. Dios ata a los diablos, a los demonios, a las llamas del fuego. Incluso uno de los autores dicen, lo vi de paso, pero bueno, lo voy a profundizar más y luego la próxima vez seguimos profundizando, que los diablos que están en la tierra para tentarnos, están condenados, tienen la pena de daño, que es la más grave, no hay que perder eso de vista, que la pena, la más terrible del infierno, es la pena de daño, es decir, esa separación eterna de Dios. Sí, es lo peor. Exactamente, pero está también la pena del fuego, la pena de sentido, ¿no? La pena de los sentidos, ¿no? Entonces, pues, algunos autores, viene un autor, no me acuerdo cuál, que dice que los diablos que están en la tierra para tentarnos, digamos, provisoriamente pueden carecer de ese tormento del fuego, porque están en la tierra. Los diablos que Dios permite que estén en la tierra para tentarnos, pues carecen de ese tormento del fuego. Pero los condenados que están en el infierno o los demonios que están en el infierno, Dios de alguna manera misteriosa, los santos padres, por ejemplo, bueno, si encuentro luego la citación se las mando cuando terminemos aquí. No, desgraciadamente no la creo que está. Pero por eso un exorcismo el demonio se aferra tanto que no quiere volver al infierno. Exactamente, ¿no? Exactamente, no quiere volver porque pues allá va a estar atado. Pero peor, justamente, va a estar peor. Exactamente, pero ¿por qué? Porque el fuego del infierno lo va a atormentar. La cuestión es de qué manera. San Gregorio y Santo Tomás, déjame si lo encuentro de nuevo la citación de Santo Tomás, aquí la tenemos en el suplemento, también trata de eso. San Gregorio dice que Dios ata a los espíritus de los demonios o de los condenados a ese fuego. Un poco de una manera analógica como el alma humana, creo que incluso a mí hizo San Gregorio esa comparación, como el alma humana está atada al cuerpo, así como el alma humana también padece miserias corporales, por ejemplo, la tristeza o las diversas pasiones, y eso afecta al alma también, ¿no? Ustedes lo saben, ¿no? Exacto. Entonces, es una manera analógica, ¿no? Pues de la misma manera, Dios ata a los espíritus del infierno, demonios o condenados, a ese fuego. Los tiene atados ahí. Entonces, entonces ellos sufren de ese fuego,
porque claro, Santo Tomás lo dice aquí. Entonces, los demonios y los condenados sufren del fuego real del infierno. ¿De qué manera? Es misterioso. San Gregorio, Santo Tomás dicen que Dios los ata a ese fuego. Como que Dios los encadena ahí, de una manera analógica, como el alma está atada al cuerpo. Si quiere, mira, a ver si... Pero mire, voy a buscar esas citaciones de San Gregorio y de Santo Tomás, luego se las mando. No sé si le respondí más o menos a su pregunta o a su comentario, Bernardo. No, sí, pero a mí lo que más claro me deja también es que dogma es un misterio. Sí. O sea, no lo podemos racionalmente, bueno, racionalísticamente resolver. Es racional, pero no Claro. racionalista. O sea, Sí, no es, estamos aquí, digamos, no lo vamos a resolver, pues. Estamos Dando una explicación. Estamos rozando el misterio. Lo que debe quedarnos claro es que el fuego del infierno atormenta a los que están en el infierno, tanto demonios como condenados. Y eso no lo podemos negar. ¿De qué manera? Exactamente. Eso es un dogma de fe incluso. ¿De qué manera? Puesto que son espíritus. Bueno, San Gregorio, Santo Tomás dicen que Dios los ata a ese fuego de una manera analógica, repito de nuevo, como nuestra alma atada a nuestro cuerpo, pues también puede sufrir de las pasiones, ¿no? La tristeza, por ejemplo, ¿no? Entonces, pero voy a seguir buscando sobre esto, porque es un tema muy interesante. Sí, doctor Arroyo. Ay, Dios, ya me salieron muchas observaciones. Sí, dígame. A mí me queda claro que Dios no creó el infierno. Dios lo permite, pero no lo crea. Porque Él lo que creó vio que todo era bueno. Así está en el Génesis. Sí. No, mire, y bueno, mi consuelo, y me queda muy claro que si observo el decálogo, estoy exento de ir con el chamuco. Exactamente. Eso, sí. Y aquí, bueno, no comparto también lo que dijo mi maestro, porque es mi distinguido y querido maestro Bernardo, de que solamente Dios es acto puro. Ángeles y demonios tienen acto y potencia, no son acto puro. Fue un lapsus de mi maestro y estoy seguro. Bueno, sí, fue un lapsus lingüe, pero bueno, no son actos puros en el sentido estricto de la palabra. Lo que quise decir es que son espíritus puros que carecen de cuerpo, pues de materia. Tienen acto y potencia. Sí, pero son espíritus. Exacto, ahí podremos más bien hablar de espíritus puros. Sí, quise decir eso, pero muy buena la observación, doctor, muchas gracias. No, pues me disculpo, maestro. No, pero no tiene por qué, porque mire, sí fue un lapsus lingüe mío. Pues mire, esto está interesante, se está poniendo interesante. Volviendo a lo de la creación del infierno, ¿no? Como está claro que es un misterio, ¿no? Pero primero hay que distinguir entre la pena de daño, que es la separación de Dios, o la privación eterna de Dios. Entonces, alejaos de mí, malditos. Esa es la pena más grave, la más terrible. Y tenemos la pena de sentido, el infierno y los otros tormentos que están también en el infierno. Entonces, y por otro lado, que el infierno es un lugar. Eso tiene que también quedarnos claro. Entonces, la pena de daño. Hay fuego que atormenta, es un lugar donde están los demonios que no están en la tierra,
y los condenados. Ese es un lugar. Y en tanto que un lugar que existe, en esto yo difiero de usted, doctor, pues eso ha sido nada de lo que existe, existe sin que Dios lo haya creado. Y para eso me permito, digamos, un poco tal vez pareciera un argumento de autoridad, pero bueno, no es mío. Les leo aquí de nuevo lo que dice el DTC, muy breve, ¿no? Si me permiten, se los voy a leer primero en francés, ¿no? El DTC, que es en el tomo 5.1, en la columna 92, columna 92 del tomo 5.1. Origen y comienzo del infierno. Y dice literalmente el DTC, l'enfer, séjour définitif de Damné, a donc été créé d'abord, pour les anges déchus, avant la création des hommes. El infierno, demora definitiva de los condenados, ha sido creado entonces, primero, para los ángeles caídos antes de la creación del hombre. Eso también puede aclarar un poquito la duda que tenemos, ¿por qué Dios dijo al final, cuando ya los hombres existían, y vio Dios que todo era bueno, pero en ese momento el infierno ya existía? Y si Dios no lo hizo, ¿de dónde salió? A ver, doctor, yo le pregunto a usted, doctor, si Dios no hizo el infierno, ¿qué es un lugar con fuego? El infierno es un lugar, ¿no? Con fuego. Un lugar físico que existe, porque que existe desde el principio y en el que están ahora las almas de los condenados y en el que en el futuro, después de la resurrección, van a estar también los cuerpos de los condenados. Si Dios no creó ese lugar y ese fuego, que es real, ¿no? Es real, no es una parábola, no es una imagen, es un fuego real como el que tenemos cuando hacemos una fogata, cuando hacemos una parrillada, hay fuego ahí. Si Dios no lo creó, doctor, le pregunto, ¿quién lo creó? Bueno, me voy con mi maestro San Agustín. Tengo varias obras tengo todas las de San Agustín, Sí, pero de la Ciudad de Dios tengo 2, sí, o 3 o 4, no sé, pero me quedo con una de ellas, la de Lavac, sí, que tengo 2 de Lavac, pero una de ellas no dice lo que dice una de 2 tomos. Y me voy a la cita número 70, donde dice, San Agustín se vio obligado a rebatir todos sus argumentos y sobre todo a poner de manifiesto que el infierno no es invención ni obra de Dios, sino del libre albedrío humano y angélico. Yo me quedo con eso por el momento. Pero en el sentido, yo pienso que las dos, digamos, las dos explicaciones no se contradicen. Es obra del libre albedrío en el sentido que Dios tuvo que hacerlo por la rebeldía. De la misma manera, yo lo hice entonces, Dios, el libre albedrío fue el que preparó, como usted así observaba, ¿no? Que también lo dice Filión, por su desobediencia, ese castigo. Pero el castigo en sí, entonces, el demérito, la culpa, la preparamos nosotros con nuestra libertad, la culpa. Afirmativo. Exacta, la culpa. Pero el castigo físico, la sentencia tiene que venir. Es como si un papá tiene que dar fajazos a su niño. Entonces, el niño se hizo acreedor de ese castigo, pero bueno, el niño no hizo el fajo, ¿no? El papa, bueno, ya no se usa, inclusive está prohibido, pero bueno, antes en nuestro tiempo se usaba y era a veces muy provechoso,
aunque hubiera habido a veces exageraciones, pero en sí era una cosa útil cuando se merecía y con medida. Entonces, pero el papá se quitaba el fajo y con eso castigaba al niño. Entonces, eso el niño no lo preparaba, ¿no? El niño preparó el demérito, la culpa. Él preparó eso. Entonces, aquí, pues, si podemos aplicar eso de manera analógica, ¿no? Tratando de entender el misterio, ¿no? Dios, bueno, previendo la rebeldía de los ángeles, preparó, de la misma manera, vamos a decir, como Dios previó la caída de Adán y Eva, Dios no es responsable de la caída de Adán y de Eva, pero Él la previó, y por eso desde la eternidad previó también la redención, la encarnación. Entonces Dios preveía en su sabiduría eterna que Adán y Eva iban a caer, pero Dios no es responsable, ¿no? Sería impío decir eso. Pero Dios previéndolo, previó la redención. Pero mire, vamos a seguir buscando, profundizando este tema. Doctor, ¿qué citaciones de la ciudad de Dios San Agustín me puede, por favor, si la tiene ahí? Sí, ¿Qué libro es? Pero es la referencia número 70 de los dos tomos de la Ciudad de Dios. Pero qué libro, porque yo también la tengo, pero la tengo en otra edición. Ya ve que hay libros y números. La Ciudad de Dios son varios libros y después en números. El libro, es el libro 21. Sí. Capítulo 1. Libro referencia 20, número 70. Libro 21, capítulo 1, referencia número 70. Bueno. Así es. Ya la anoté. De las dos obras que tengo yo de la Ciudad de Dios de San Agustín en la BAC, solamente la de 2 tomos tiene esa referencia. La de un solo tomo no la tiene. Pero bueno, pues yo que quiero finalizar mi intervención y ya no opinar más, porque pues esto no es un diálogo, sino que el padre Telles, un agustino, me hizo leer algunas obras antes de acceder a la Ciudad de Dios. Y ya que estuve listo, pues para adelante. Pero dentro de lo que tuve que leer fue a Maquiavelo, el menos maquiavélico de los maquiavélicos. Y tiene una obra, Maquiavelo, hermosísima a mi punto de vista, que se llama Belfagor, que fue un archidiablo. Fue arcángel y luego archidiablo. Y bueno, pues yo a quien quiera se la facilito. Son unas cuantas páginas del archidiablo Belfagor. No la conozco esa obra, yo no la conozco, sí. Es de Maquiavelo. Sí. Que fue el menos maquiavélico de los maquiavélicos. Entiendo, sí. Murió en el seno de la Santa Madre Iglesia confesado. Y lo que le atribuyen, pues es mucho. Los sexuitas lo vituperiaron a más no poder. Sí, fue eso. Pero bueno, sí, porque también, bueno, sí que en otra ocasión hablaremos de él, ¿no? Porque también hay cosas que, pues, que no se, de su doctrina, que no se pueden, que un católico no puede aceptar, ¿no? Sin negar que se haya convertido y que tenga cosas, aceptables, ¿no? En sus escritos, ¿no? Hay que, sí. Entonces usted leyó después La Ciudad de Dios. No, yo creo que antes. Antes. Bueno, pues mire, voy también a consultar La Ciudad de Dios, pero vamos a seguir para no más alargarnos con esta cuestión. Voy a seguir buscando aquí, que tengo algo, pero luego lo voy a buscar.
para no, porque tenemos que avanzar, ¿no? Oiga, Bernardo, padre, perdón que lo interrumpa. No tengo su correo. Si me ahí hace el favor de proporcionármelo, se lo lo voy a envío poner. el escrito de Belfagur. Le va a dar Bueno, mucha mire, risa. bueno, yo lo voy a poner ahí, en el grupo que tenemos en WhatsApp. Bueno, sí, Bernardo, dígame. Nada más en la Suma Teológica, en la cuestión 145, Sí, Santo Tomás habla al respecto de esto, sí, y él dice que hay dos formas de ver el infierno, sí, como los diablos cargan como el infierno. sí, Una dice que es en las tinieblas. sí, Dice que los sí, demonios llevan el infierno en la tiniebla, o sea, como antes de la creación, la ausencia de luz completa, y así llevan el infierno con ellos siempre, a donde vayan. sí, O sea, llevan con ellos el infierno. sí, O sea, porque es la ausencia completa de luz. sí, Pero lo llevan, sí, esa ausencia sí, completa de luz. Y no pueden deshacerse de ella, no pueden renunciar a ella, ¿verdad? Y esa es una forma de infierno, sí, ausencia completa de luz. Por eso, exactamente, sí, las eso es que tinieblas, dice, ¿no? sí, Las por eso tinieblas, es que dicen que el fuego del infierno consume, pero no alumbra, exacto, sí, sí. ¿verdad? Es un fuego que como el nuestro, tiene características, Pero no es hermoso. sí, sí, pues particulares, ¿no? Porque a los resucitados que van a estar ahí, los condenados cuando resuciten estarán ahí durante toda la eternidad Así es. O sea, no es y, pues, como las lenguas de fuego del Espíritu Santo. y nunca van a terminar de asarse, ¿no? Así es, no es como las lenguas de fuego del Espíritu Santo, ¿no? Ah, no, 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 no. Y ahí vamos a lo que usted decía de la Sagrada Escritura, el fuego del Espíritu Santo, que es como contradictorio, ¿no? O sea, el fuego del infierno no es así. Ah, no, no, Y, el fuego y el otro es, fue hecho para atormentar, ¿no? Yo lo así creo es, para atormentar. y el otro es el infierno ese que atormenta, ¿no? Exactamente, el fuego, Es el lugar exactamente, que es el lugar del infierno que atormenta y es donde están los demonios, ¿no? Por eso es que cuando exactamente, el infierno vaga, el demonio vaga en la tierra, puede estar fuera de ese tormento, pero el otro tormento no se lo puede quitar. exactamente, sí. ¿Y qué cuestiones, Bernardo? De la Suma Teológica, la 145, ¿De qué parte de la suma? de la primera parte, De la prima pars, primera, de la primera parte, prima pars, no, 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 de la prima segunda, ¿no? prima secunda, creo que sí, prima secunda. secunda. Así, a ver, a ver, Sí, si mal no recuerdo, ¿no? Pero acá el doctor Arroyo también nos puede ayudar, tiene la mejor memoria que yo. 145. A Secunda, ver. secunde. No, porque esa trata de la otra cuestión. Es Trata prima de lo pars, que va prima a ser la pars, prima, va a ser la prima segunda. prima secunde, sí, prima secunde 145. No, tampoco porque. Secunda, secunde. A No, ver, porque miren, la primera parte nomás tiene 45. 119 cuestiones. Entonces, 45 o 145. a ver la 45, padre. La 45 trata del modo de la emanación de las cosas del primer principio. Si Dios pudo crear algo, a ver, déjame ver. Eso sí puede estar. Persona, bueno, mire, voy a buscar eso, ¿no? Y si Si no, quieren, me lo dejo de tarea yo también. sí, por favor, si puede, porque es interesante. Miren, este tema, si quieren, lo vamos a seguir tratando.
cada quien como tarea, Y lo reviso yo también. como tarea para cada quien, seguir buscando, yo siempre, bueno, yo con todo respeto y humildad, digamos, el infierno fue creado en tanto que lugar y con las penas físicas que tiene, fuego y las otras penas físicas, es un lugar que fue, digamos, yo en eso, según esa posición, ¿no? Si quieren, mire, si les parece, vamos a entrar. Bien, gracias, padre. Sí, con todo. Mire, ya llevamos 1:30 aquí, casi, una buena hora. El tema previsto para ahora era, la regla de interpretación de la Santa Escritura, pero si lo abordamos, vamos a estar mínimo 1 hora, porque también, bueno, es un tema importante y si lo tratamos brevemente o rápido o a la ligera, pues no lo vamos a hacer bien. Yo les sugiero más bien que lo dejemos de nuevo para la próxima vez, pero la próxima vez ya vamos a comenzar con él. Es el tema, las reglas de interpretación de la Sagrada Escritura. ¿Sí? Es un tema que también da para una sesión. ¿Sí? Entonces yo les sugiero que lo veamos la próxima vez, porque si no necesitamos más de 1 hora, 1 hora mínimo. Sí, dígame, doctor. San Agustín, no me acuerdo si es en la verdadera religión o de la doctrina cristiana, tiene 300 páginas que habla sobre la hermenéutica, muy ricas. Bueno, sí, también aquí, de hecho, aquí este autor que estamos usando, Vacues y Vigorú, aquí en algún lugar cita pasajes de esa obra de San Agustín. Aquí lo estuve preparando. También en los libros contra Fausto, por ejemplo. Miren, como les decía, mira, aquí este autor, Vacues y Vigorú, tiene eso que cita pues a toda la tradición de la iglesia, ¿no? San Agustín, por ejemplo, vamos a ver también una citación muy conocida, muy bonita, de San Lorenzo de Lerán. La vamos a ver. Pero entonces, miren, vamos a ver esto la próxima semana, ¿eh? ¿Qué les parece? Encantado. Bueno, mire, vamos ya aquí a dejar la grabación por ahora. Entonces, la próxima vez, dentro de 15 días, vamos a comenzar directamente con las reglas de interpretación. Entonces, aquí voy a cortar ya la grabación.